tenemos un invitado especial, Ernesto Calvo. Él es profesor de política en la Universidad de Maryland. Vamos a hablar largo y tendido de las elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina desde su punto de vista, muy interesante, por supuesto. Y es un placer que nos acompañes. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenido a Buenos Días, Wall Street. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un placer escucharte y con ese acento argentino. En la previa a las elecciones que están ya a la vuelta de la esquina, hemos tenido tan solo dos debates, el comentado cara a cara entre Donald Trump y Kamala Harris y un debate que podemos decir con un tono mucho menos elevado entre los candidatos a la vicepresidencia. Aunque el debate presidencial fue seguido por más de 67 millones de telespectadores, su impacto en la campaña, Ernesto, sigue sin estar demasiado claro. Los sondeos pronostican unas elecciones extremadamente reñidas. ¿Lo ves así? Creo que no nos va a sorprender a nadie que gane uno u otro candidato, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? En este momento las encuestas tienen a las dos campañas muy parejas. El debate presidencial, vicepresidencial, no pareciera haber tenido ningún tipo de efecto en la campaña. Y lo que estamos viendo es una pelea muy cerrada, como se ha visto desde el principio desde el momento en que Kamala Harris fue elegida como la candidata a presidente. Después de los intentos de asesinatos del presidente Donald Trump, se ve más clara, se ve ahora un poco más diluida la victoria o tan clara como se veía en el momento en que pasaron esos hechos. Sí, después del intento de asesinato y después del cambio también de candidatura, lo que vimos es que se emparejaron muchísimo y que lo que en primer momento se percibía como una victoria bastante clara de Donald Trump se diluyó. Después del momento inicial en el cual vimos esa subida de Kamala Harris en las encuestas, lo que hemos visto es una nivelación. Vamos a llegar muy emparejados y lo que todo el mundo está tratando de observar es qué pasa en los estados que son swing, en los estados que van a definir esta elección, que son tan solo cerca de 5 estados en los cuales todo puede resolverse. ¿Cómo ves la figura de Kamala y sobre todo si ha sido un golpe de efecto maestro en su partido? Creo que ha sido una decisión política muy inteligente, en cierta forma sorpresiva, porque antes de que ella fuera elegida como candidata no estaba midiendo también entre los demócratas. Muchos demócratas estaban preocupados con que se bajara Biden, que fuera nominada Kamala Harris, porque las encuestas previas no mostraban que estaba tan fuerte. Sin embargo, en el momento en que fue definido que Biden se movía al costado y que todo el partido salió globalmente a apoyarla, lo que vimos fue un cambio en el nivel de entusiasmo llamativo. Y el Partido Demócrata está muy activado, los votantes están muy activados y eso es lo que ha permitido que en las encuestas aumente tanto la intención de voto. No es un aumento porque los independientes han cambiado hacia Kamala Harris, es un aumento porque la intención de ir a votar y de movilizarse y apoyar la candidatura de Kamala ha aumentado mucho entre los demócratas comparado con Biden. Interesantísimo. Bueno, parece que vamos a tener unas elecciones bastante reñidas. Tenemos más de 200 millones de votantes, pero casi siempre, como se dice aquí en Estados Unidos, it comes down to the wire, ¿no? Viene hasta el final, puede ser una cuestión de decenas de votos incluso, y tenemos los votos electorales muy importantes en algunos estados que se conocen como swing states o los estados péndulos o bisagras, que no sabía eso, que se decía así, me acabo de enterar. ¿Cuáles son esos estados importantes que tienen que ganar estos candidatos para llevarse la candidatura? Sí, lo que se llaman los estados púrpura, los que pueden ir para un candidato o para otro. En este momento los más importantes y donde más inversión hay, porque tienen una gran cantidad de electores, porque son estados que tienen mucho impacto globalmente, son Pensilvania, Arizona, Georgia, Carolina del Norte, son todos estados con un número significativo de electores y donde la pelea está muy reñida. Como decías, en las últimas 5 elecciones, 4 de esas elecciones fueron ganadas por demócratas en votos, pero solamente 3 fueron ganadas en el colegio electoral. Esperamos exactamente lo mismo en esta elección, una elección muy reñida en colegio electoral, pero no tan reñida en votos. Yo esperaría que Kamala Harris va a tener 3 o 4 millones de votos más que los republicanos, pero por supuesto en esos estados que definen la elección la pelea va a ser muy intensa y entonces ganar la elección presidencial se define por muy pocos votos en esos estados.
En particular, Filadelfia, Pensilvania, digamos, un distrito que no había apoyado y claramente a Biden y donde se pensaba que se perdía la elección. Ahora lo estamos viendo del otro lado. Kamala Harris está fuerte en Pensilvania, tiene mucha movilización de electores en Filadelfia. También esperamos que en Carolina del Norte sea muchísimo más competitiva, es un estado clave. Y por supuesto Arizona y Georgia fueron clave en la elección anterior y van a volver a repetir en este 2024. Ernesto, 63 millones de latinos en Estados Unidos. El voto latino sabemos que tiene una gran trascendencia en las elecciones y para muchos también puede ser decisivo, el voto decisivo. ¿Cómo crees que se va a comportar el voto latino tal y como está la situación actual de Estados Unidos? Eso va a ser interesante. Hay dos cosas que han cambiado un poco en el voto latino. El voto latino siempre en los últimos 25 o 30 años ha sido cerca de 2/3 demócrata, 1/3 republicano. En este último año y medio vimos algo de crecimiento de Trump en el voto latino y que el voto latino era ahora solamente marginalmente más demócrata que republicano. Eso le da menos ventajas a Kamala Harris que las que vimos en elecciones anteriores. Al mismo tiempo, esperamos que haya un poco de más movilización del voto latino que en otras elecciones, y si eso pasara, esas pequeñas diferencias se van sumando. Con lo cual, los demócratas creo que van a tener una ventaja, se van a beneficiar del voto latino, menos de lo que hubiera ocurrido en otra elección, pero al menos vamos a ver una movilización posiblemente más intensa. El voto latino en ese sentido se ha vuelto un poco más conservador, pero al mismo tiempo se ha politizado más que en otras elecciones. Vamos a ver si las predicciones se cumplen. Y déjame que te pregunte una cosa, porque estábamos hablando del voto latino, pero también estaba pensando en el voto joven. Hay un montón de primeros jóvenes votantes en estas elecciones, 40,8 millones de jóvenes. Y me imagino que esto también va a tener mucho que decir en las elecciones, ¿no? El voto joven. Absolutamente. Y también hay que considerar que en muchos países del mundo, eso incluye Estados Unidos, lo que hemos visto en el voto joven es también una increíble brecha de género. Las mujeres jóvenes están votando en forma mucho más liberal, mucho más progresiva. Los votantes varones jóvenes están votando más conservadoramente. Lo que estamos viendo es un gap entre los votantes varones y mujeres que favorece claramente a Kamala Harris entre las mujeres y que es mucho más mixto entre los varones. Así que este voto joven va a ser interesante ver y puede llegar a ser muy decisivo, dado que la elección va a estar muy cerca. Bueno, Ernesto, te vamos a poner un poco aquí a darnos una opinión personal, porque esto es un canal donde nos gusta siempre recibir opiniones personales de todos los invitados estimados que tenemos aquí. Sabemos que el tema económico es un tema caliente. Las dos plataformas son enteramente diferentes. Por un lado tenemos los aranceles que está proponiendo Donald Trump a los países, especialmente a China, para poco incentivar la economía, y por el otro lado tenemos a Kamala Harris que está proponiendo pues un aumento de los impuestos, entre otras cosas que ambos candidatos han ya expresado de cara a las elecciones. En tu opinión, económicamente hablando, ¿cuál es el candidato más apropiado para mejorar la economía del país con las medidas que han anunciado? Personalmente, hay dos cosas para tomar en consideración. A lo largo de 60 años, sabemos que las tasas de crecimiento promedio han sido más altas entre los demócratas. Si pensamos en términos de crecimiento y de distribución del ingreso, mi impresión es que los demócratas van a tener un mejor rendimiento económico. Por otro lado, la presión sobre la situación fiscal del país ha ido aumentando, con lo cual aumentar los impuestos no es popular entre el votante en general, es algo que puede costarle políticamente a Kamala Harris, al mismo tiempo es importante para balancear las cuentas, eso puede también reducir un poco la tasa de ingreso. Lo cierto es que Estados Unidos ha crecido en general bajo administraciones demócratas y republicanas. Las diferencias más importantes para mí han sido en equidad, en ingreso, no en crecimiento económico, así que son más los costos de la distribución al elegir un candidato republicano como Donald Trump que los costos en crecimiento. Interesantísimo.
Ernesto, los dos candidatos tienen posturas casi que diametralmente opuestas en materia de impuestos, aborto, inmigración, alianzas globales, cambio climático y también, por supuesto, la democracia en sí misma. Sin embargo, sí que ambos tienen en común que muchas de sus propuestas carecen de detalles, lo que dificulta realmente juzgar exactamente cómo se van a traducir sus intenciones en la política, ¿no? ¿Te lo parece a ti también? ¿Crees que son propuestas que al final son un poco vagas, entre comillas? Por un lado, sí, hay poco detalle comparado con lo que uno esperaría, pero por otro lado, Partido Demócrata, Republicano, presidente Trump, Kamala Harris, tenemos tradiciones muy fuertes en estos partidos, tenemos expectativas, creo, bastante claras sobre el tipo de política pública que llevarían adelante si son elegidos. Entonces, es interesante porque muchas veces en otros países, en América Latina pasa mucho, aún si la campaña tiene políticas públicas muy definidas, sabemos menos sobre lo que va a pasar una vez que los candidatos sean elegidos. Aquí creo que pasa exactamente lo opuesto. Hay menos detalle en lo que están indicando que van a llevar adelante cuando sean elegidos, pero al mismo tiempo son partidos que han sido muy, muy consistentes a lo largo de muchos años. Y en ese sentido, creo que son lo que se llama en inglés un known commodity, algo que una mercancía que ya conocemos cómo se va a comportar en la presidencia, y creo que eso sigue siendo cierto hoy en día. Así mismo. Bueno, vamos a girar un poco hacia uno de los temas un poco más controversiales, que es el tema de Roe v. Wade, el tema del aborto, el derecho a la vida, tema comprometido. Hace poco supimos que Melania Trump se pronunció a favor del derecho al aborto. Esto, por supuesto, se desalinea con su esposo y con la postura de los republicanos. ¿Qué impacto crees que puede tener esto en los votantes y obviamente en la imagen del expresidente Donald Trump? Es interesante porque en realidad uno sabe que la decisión del Partido Republicano de tomar posiciones bastante extremas en el tema aborto no es popular. Hay que pensar que se han perdido todos los plebiscitos, digamos, que se han puesto, que se han sometido a votación en los últimos 2 años, con lo cual es costoso para los republicanos tomar posiciones que son antiaborto, muy abiertamente. La posición de Melania Trump no debilita realmente el voto republicano, lo que hace es disminuir la presión que sienten los demócratas, los independientes respecto de esta política pública. Con lo cual, a menudo diría que hay división del trabajo. Yo diría que lo que está haciendo Melania Trump es presentar una posición pro aborto que disminuye la tensión del Partido Republicano con los votantes, con lo cual no lo considero que esté en contra de los intereses de Trump. Creo que hay división del trabajo y que ambas posiciones que están siendo expresadas sirven exactamente la misma función en esta campaña electoral. Quizás entonces estamos viendo que quizás puede ser una estrategia un poco para girar la conversación, usando la figura de la ex primera dama, como para aliviar un poco las tensiones que puedan haber sobre este tema según la escucho, ¿no? Eso creo, lo cual no quiere decir que cínicamente ella tomó la posición como para balancear esto estratégicamente. Es muy posible que Melania Trump realmente tome esa posición. Lo que digo es que no es una posición que entra en conflicto o hace ruido con la elección o con la campaña llevada adelante por el Partido Republicano. Pero sí, creo que al presentar las dos posiciones, esto es lo que se llama variedad en política, lo que permite es que el votante escuche lo que quiere, escucha por un lado que el Partido Republicano es antiaborto, pero escucha también que Melania Trump y gente cercana a Trump quizá no es tan antiaborto, con lo cual cada uno de los votantes, si quiere optar por el Partido Republicano, escucha como sería lo que quiere. Y esa es una estrategia muy común de campaña, con lo cual, como decía, aún si no es cínica la decisión y aún si Melania Trump realmente es la posición que toma, no es algo que va en contra de la posibilidad de crecimiento electoral del Partido Republicano. Seguimos con temas de actualidad. Lógicamente no se nos pasa por alto el conflicto en el Medio Oriente, del que prácticamente pues, estamos hablando todos los días, pero sobre todo se ha recrudecido más en los últimos días, en esta última semana. Te pregunto, Ernesto, ¿podría un contraataque de Israel influir en las elecciones de Estados Unidos? No creo, o sea,
Vamos a ser muy claros, en Estados Unidos el nivel de consenso respecto a la política en Medio Oriente es muy alto. El Partido Demócrata y el Partido Republicano tienen posiciones muy similares respecto de Israel, apoyar el Estado de Israel, con lo cual si hubiera un ataque más intenso por parte de Irán, o si el conflicto en Líbano aumentara, o si la crisis de Gaza, la invasión a Gaza, produjera mayor cantidad de víctimas civiles, todos esos son eventos políticos en los cuales tanto demócratas como republicanos están bastante en sintonía. Con lo cual, los votantes demócratas van a asumir que la mejor respuesta viene del Partido Demócrata, los votantes republicanos que vienen del Partido Republicano, pero no espero que haya mucho cambio de actitud ni que esto transfiera demasiados votos. Quizá un elemento distintivo puede ser por parte de la comunidad judía en Estados Unidos, que ha estado más fuertemente alineada con Netanyahu y con el Partido Republicano. Puede haber cierto cambio de intención de voto, pero también tenemos que considerar que electoralmente es una población relativamente pequeña, que representa cerca de un 1%, un 1,5% del electorado. Fran, ¿tienes alguna otra pregunta para el profesor, para Ernesto? No, yo pues darle las gracias por habernos dado un poco de opinión. Creo que es muy favorable siempre tener de nuevo, eso es lo que hemos estado tratando de hacer, tener invitados que pues que sean pues, de nuevo, que tengan un poquito más conocedores en términos de elecciones, electoral, economía, y hablar un poquito sobre esos temas. Yo de mi parte agradecerles, ha sido muy bueno. No sé si quiere compartir a lo mejor alguna de sus redes sociales con los televidentes, cómo podemos encontrarlo, cómo podemos informarnos un poquito con usted. Seguro, gracias primero por la invitación y por tenerme hoy. Sí, en Twitter, Calvo68, pero en particular mucho del trabajo que hacemos está en el Laboratorio Computacional de la Universidad de Maryland, así que gracias por la invitación. Gracias, Ernesto. Será un placer hablar después de las elecciones, pero como te preguntaba al principio, el pronóstico es muy difícil, ¿no? Porque las elecciones van a estar muy reñidas, ¿no? Será muy interesante, Sí, además, volver a hablar después contigo más adelante, pero sí que es imposible pronosticar un resultado, ¿verdad? Sí, lo que estamos viendo es que las voces más autorizadas, como 538, 538, están dando resultados que son 60% de probabilidad para demócratas o republicanos, 40% para el otro partido. Eso quiere decir que es casi una tirada de monedas, una pequeña tirada de monedas con una ligera inclinación. La gente a veces piensa que 60% contra 40% quiere decir que el 60 gana. No, es una tirada de moneda que tiene un poquito más de cara que de seca. La elección va a ser muy competitiva hasta el final. Perfecto. Bueno, Ernesto, un placer y muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias por la invitación. gracias.